Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el Rinku Superíndice 3N, donde desentrao más menos amos los secretos mu, ese jugosos y las historias mu, ese apasionantes de la televisión Superíndice 3N turca. Yo soy, y estoy emocionadísimo de tenerlos aquí hoy. Rense porque el vídeo de hoy es un que arde literalmente. Vamos a hablar de rumores, de chispas que saltan tras las CU maras, de parejas que nos han robado el corazón Superíndice 3N y sobre todo, de la posibilidad de un romance que podrá estar renaciendo. Han leudo bien. Hoy vamos a sumergirnos en el torbellino medio tico que rodea a una de las parejas mu, queridas de la televisión Superíndice 3N turca, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Pero ojo, que no solo nos quedaremos en ellos. Vamos a explorar otras series donde la química entre los protagonistas era tan palpable que nos sacó a preguntarnos si lo que veíamos en pantalla era pura actuación Superíndice 3N o algo mu ese. Antes de empezar a desmenuzar todo este salseo, quiero pedirles un favor enorme. Si les gustan las series turcas tanto como a mu, si disfrutan de estos anulisis, de los chismes jugosos y de las teorías conspirativas que nos encantan, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque siempre estamos trayendo contenido fresco y emocionante sobre el universo de las telenovelas turcas. Y por supuesto, du copyright lleno sus comentarios. ¿Qué copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande podrán estar juntos de nuevo? ¿Qué copyright otras parejas de series turcas creen que tenuan una química innegable? Queremos saber su opinión Superíndice 3N. Asu que no se corten y du copyright lleno sus comentarios abajo. Ahora sin mu ese preámbulos vamos al meollo del asunto. Empecemos obviamente con el plato fuerte, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Su historia, al menos la que vimos en pantalla, comenzó Superíndice 3 en la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, AQ en Spawn más menos conocida como Love is in the Air. Esta comedia romántica nos presentó Superíndice 3 a Eda YLDZ, interpretada por Hande, una joven florista que se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto interpretado por Kerem. La serie, como ya saben muchos de ustedes, es del geo copyright nero comedia romántica, pero con toques de drama que la hacen a UNMU, adictiva. La combinación Superíndice 3N de humor, romance y conflictos emocionales la convirtieron en un fenómeno Superíndice 3 meno global. La trama, aunque sencilla al principio, se va complicando a medida que Eda y Serkan se ven obligados a pasar tiempo juntos. Lo que comenzó Superíndice 3 como un simple contrato, poco a poco se va transformando en algo mucho profundo. Vemos la evolución Superíndice 3N de dos personajes opuestos que, a pesar de sus diferencias, encuentran un terreno común. La serie explora temas como el amor verdadero, la superación Superíndice 3N personal y la importancia de seguir los sueños más menos os. La química entre Hande y Kerem era innegable. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que interactuaban, todo parecía indicar que había algo mu, ese que simple actuación Superíndice 3N entre ellos. Los fans no tardaron en notar esa conexión Superíndice 3N especial y comenzaron a especular sobre un posible romance fuera de la pantalla. Y como era de esperarse, los rumores se hicieron realidad. Durante el rodaje de la serie, Hande y Kerem confirmaron que estaban saliendo. Su relación Superíndice 3N se convirtió Superíndice 3 en el centro de atención Superíndice 3N de los medios y sus fans estaban encantados. Parecua un cuento de hadas hecho realidad. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la pareja, y los fans celebraban cada momento juntos. Eran la pareja del momento, la personificación Superíndice 3N del amor en la vida real. Pero como suele suceder, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después copyright ese de un tiempo, Hande y Kerem anunciaron su separación Superíndice 3N. La noticia tomó Superíndice 3 por sorpresa a muchos y los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros. Se especuló Superíndice 3 sobre diferencias en sus agendas, presión Superíndice 3N medio utica y otros factores, pero nunca hubo una confirmación Superíndice 3N oficial. La separación Superíndice 3N fue un duro golpe para los fans, que veían en ellos un ejemplo de amor verdadero. Ahora, ¿por qué copyright estamos hablando de esto hoy? Pues bien, en las últimas semanas han surgido rumores muy fuertes que apuntan a una posible reconciliación Superíndice 3N entre Kerem y Hande. Los fans observadores han notado que han coincidido en los mismos lugares,
que han compartido mensajes en redes sociales que podrán interpretarse como indirectas y lo muy es importante que se les ha visto juntos en varias ocasiones. Estas fotos obviamente han sido tomadas por fans que no han dudado en compartirlas en redes sociales. Algunas de las fotos muestran a Kerem y Hande disfrutando de una cena en un restaurante, mientras que otras los muestran paseando por las calles de Estambul. Aunque no hay pruebas contundentes de un romance, las coincidencias y las muestras de cercanía han despertado la esperanza de los fans. No hay confirmación superíndice 3N oficial, por supuesto, pero la esperanza de sus fans se ha reavivado. El mundo de las series turcas, como pueden imaginar, estuvo en shock. ¿Será que la llama del amor se ha reavivado entre Kerem y Hande? Solo el tiempo lo dirá. La pregunta que todos se hacen es, ¿será esta una segunda oportunidad para el amor entre Hande y Kerem? Solo el tiempo lo dirá, pero la esperanza estuvo viva. Pero pasemos a otra serie donde la química entre los protagonistas también copyright N era palpable, Erken Zikuay, o Pu Jaro Madrugador, como se le conoce en algunos pauses. Esta serie de Geu copyright Nero comedia romántica nos cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe Khan. La serie además de ser una comedia romántica, también copyright N explora temas como la independencia femenina, la importancia de perseguir los sueños más menosos y el valor de la familia. Los actores principales son Demet Özdemir, que interpreta a Sanem, y Can Yaman, que interpreta a Khan. Ambos actores lograron conectar con el público gracias a su carisma y talento. La serie tuvo un con diéresis copyright cito arrollador, principalmente gracias a la increíble química entre Demet y Khan. Su relación superíndice 3N en pantalla era tan natural y convincente que muchos llegaron a creer que eran pareja en la vida real. Los rumores sobre un posible romance entre ellos fueron constantes durante todo el rodaje de la serie. Se les veo riendo juntos, compartiendo momentos especiales y mostrando una gran complicidad. Los fans analizaban cada detalle de sus interacciones, buscando pistas que confirmaran su romance. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla entre quienes creían en el romance y quienes lo negaban. Sin embargo, a pesar de la insistencia de los fans, Demet y Khan siempre negaron cualquier tipo de relación superíndice 3N amorosa. Insistieron en que eran solo buenos amigos y con Pau más menos eros de trabajo. Pero la duda siempre quedó superíndice 3. ¿Era todo actuación superíndice 3N o agua algo mu s? La pregunta sigue siendo un misterio para muchos fans. Lo interesante de Erken Zikuay es que la química entre Demet y Khan no solo se notaba en las escenas románticas. Incluso en las escenas de discusión superíndice 3N o de tensión superíndice 3N, se pudo apercibir una conexión superíndice 3N especial entre ellos. Esto hizo que la serie fuera aún más adictiva y que los fans se engancharan a la historia de amor de Sanem y Khan. La serie logró superíndice 3 crear una atmósfera superíndice 3 esfera mágica que transportaba a los espectadores al mundo de Sanem y Khan. Aunque nunca confirmaron su relación superíndice 3N, Demet y Khan dejaron una huella imborrable en el mundo de las series turcas y su química sigue siendo recordada y admirada por muchos. Su talento y profesionalismo hicieron que la serie fuera un gran con diéresis copyright cito. Ahora saltemos a una serie un poco más dramática, pero que también copyright N tuvo una pareja con una química espectacular, Karasevda, conocida en algunos pauses como Amor Eterno. Esta serie de Geu copyright Nero drama romántico nos cuenta la historia de amor entre Kemal, un joven de clase humilde interpretado por Burak Uzuparrafoybit, y Nihan, una chica rica interpretada por Neslihan Atagul. La serie se distingue por su trama intensa y sus personajes complejos. Su amor se ve obstaculizado por las diferencias sociales y por las intrigas de un poderoso empresario llamado Emir. La serie fue un con diéresis copyright cito rotundo en Turquía y en muchos otros pauses, y una de las razones de su con diéresis copyright cito fue la intensidad y la pasión superíndice 3N que transmitió Burak y Neslihan en sus interpretaciones. La serie es pura tensión superíndice 3N dramática, con un amor casi imposible que hace que el espectador conecte con los personajes. Karasevda es una historia de amor, pero también copyright N es una crítica social a las diferencias de clase y a las ambiciones desmedidas. La química entre Burak y Neslihan era evidente desde el primer capítulo. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se tocaban, todo transmitió a una gran conexión superíndice 3N y una profunda emoción superíndice 3N. A pesar de que la serie era un drama y no una comedia romántica,
la química entre los protagonistas era fundamental para que la historia de amor fuera creíble y conmovedora. En este caso, a diferencia de las series anteriores, Burak Uzuparrafoibit estaba casado con otra actriz, Fariye Epsen, lo que obviamente descartaba cualquier posibilidad de romance fuera de la pantalla. Sin embargo, esto no impidió superíndice 3 que la química entre Burak y Neslihan fuera percibida por los espectadores y que contribuyera a con diéresis copyright cito de la serie. Es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 dos actores pueden crear una conexión superíndice 3 n creíble en pantalla, incluso cuando no hay una relación superíndice 3 n romántica en la vida real. Su profesionalismo y talento hicieron que la serie fuera un gran con diéresis copyright cito. La serie demostró superíndice 3 que la química en pantalla no siempre implica un romance en la vida real. Y para terminar con este repaso, quiero hablarles de una serie que si bien no es tan reciente como las anteriores, también Copyright N tuvo una pareja con una química innegable, Aik Memnu, conocida en algunos pauses como Amor Prohibido. Esta serie de Geu Copyright Nero Drama Romántico estuvo basada en una novela clásica turca y nos cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con un hombre mayor y rico llamado Adnan. La serie es considerada una de las exitosas e influyentes de la televisión superíndice 3N turca. Sin embargo, Biter se siente atraída por el sobrino de su marido, Belul, y comienzan una relación superíndice 3N prohibida. Los actores principales son Beren Saat, que interpreta a Biter, y Kuanu Parrafotatltui, que interpreta a Belul. Aik Memnu fue un fenómeno superíndice 3 meno televisivo en Turquía y en muchos otros pauses, y una de las razones de su con diéresis copyright cito fue la intensa química entre Beren y Kuanu Párrafo. La serie es una explosión superíndice 3N de pasión superíndice 3N, deseo y traición superíndice 3N, y la química entre los protagonistas era fundamental para que la historia fuera creíble y conmovedora. La serie exploró superíndice 3 temas tabú como el adulterio y la infidelidad, generando controversia y debate en la sociedad turca. En este caso, los actores hicieron un excelente trabajo transmitiendo la atracción superíndice 3N y la pasión superíndice 3N que sentúan sus personajes. La química entre Beren y Kuanu Párrafo era tan fuerte que muchos llegaron a creer que eran pareja en la vida real. Sin embargo, al igual que en los casos anteriores, siempre negaron cualquier tipo de relación superíndice 3N amorosa. Pero la duda siempre quedó superíndice 3. Aik Memnu es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 la química entre los protagonistas puede elevar una serie a otro nivel y convertirla en un fenómeno superíndice 3 cultural. La serie sigue siendo recordada y admirada por muchos, y la química entre Beren y Kuanu Párrafo sigue siendo considerada una de las mejores de la historia de las series turcas. Además, la serie es un clásico de la televisión superíndice 3N turca y aún hoy es recordada como una de las mejores de todos los tiempos, marcando un antes y un después copyright S en la forma de hacer telenovelas en Turquía. La serie abrió superíndice 3 el camino para nuevas producciones televisivas que exploran temas complejos y controvertidos. Y bien, amantes de las series turcas, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes, rumores y anulisis. Hoy hemos explorado el mundo de las parejas de series turcas que nos han robado el corazón superíndice 3N, analizando la química entre sus protagonistas y pregunto, ¿donos si lo que veíamos en pantalla era pura actuación superíndice 3N o algo S? Desde el posible reencuentro de Kerem y Hande hasta la pasión superíndice 3N prohibida de Aik Memnu, hemos repasado algunas de las parejas memorables de la televisión superíndice 3N turca. Hemos visto CEU superíndice 3 la química en pantalla puede ser un factor clave para el con diéresis copyright cito de una serie, pero también copyright N hemos aprendido que no siempre implica un romance en la vida real. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por su tiempo y por su apoyo. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les parece todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande podrán estar juntos de nuevo? ¿Qué copyright otras parejas de series turcas creen que tenuan una química innegable? Du copyright lleno sus comentarios abajo. Queremos saber sus teorías, sus opiniones y sus recuerdos sobre estas parejas IQ superíndice 3 nicas. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y lo más importante es suscribirse al canal.
Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque siempre estamos trayendo contenido fresco y emocionante sobre el universo de las telenovelas turcas. Además, sigan nuestras redes sociales para estar al día con todas las novedades y sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. No se pierdan ni un segundo de la Diversiu Superíndice 3N. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.